Hey familia, ¿cómo están? Una vez más, sean todos bienvenidos a este nuevo video sobre el Evangelio de Juan. Esta vez estamos en la segunda parte del capítulo 6. La semana pasada, en el video pasado, estuvimos viendo sobre la multiplicación y milagro grandioso que Jesús hizo al multiplicar los panes, los peces y dar de comer a una multitud muy grande. Así es que nos quedamos en el versículo 21, donde ellos llegaron y se alimentaron y después Jesús se apartó a un lugar solo, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Ahora vamos a esta segunda parte que va a ser un desafío muy grande porque a partir del versículo 22 queremos ver si podemos continuar hasta el 71, que es el versículo donde termina todo este capítulo. Es el capítulo más largo de este día, de esta jornada, y queremos ver si alcanzamos a estudiarlo todo de una vez sin extendernos mucho. Ese es el desafío, porque por mí yo podría quedarme hablando varias horas aquí, hablo de más a veces, pero quiero hacerlo en un tiempo récord. Así es que Dios nos ayude, nos direccione para poder hacerlo de esa manera. Ok, mi gente, oremos antes, ¿verdad? Y pidámosle al Señor que nos direccione y que nos guíe en esta noche para mí. Señor amado, estamos delante de tu presencia una vez más para pedirte tu dirección, tu guía, Señor. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, Señor, con claridad. Y sobre todo, Señor, que no se quede apenas en una información, sino que llegue a nuestros corazones y produzca fruto, fruto de vida eterna, Padre. Bendice a todas las personas que están oyendo este mensaje, a mi familia en especial, Señor, familiares, amigos, cualquier persona, Señor, que por medio de este video puedan estar escuchando, puedan ser bendecidos por tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Déjame beber un poco de agua. Muy bien. Yo soy el pan de vida, tiene el título de esta parte que vamos a estar estudiando a partir del versículo 22. Así es que, sin extendernos más, comencemos. Versículo 22 dice, al día siguiente, acuérdense, después de la multiplicación de los 5,000, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y toda esta multitud que había comido, que se había alimentado con Jesús, al día siguiente querían seguir estando con Jesús. Y al ver que Jesús no estaba, al ver que sus discípulos no estaban, decidieron que ir y seguirle, buscarle. ¿Dónde está Jesús? Esa era la misión que ellos tenían. ¿Dónde está Jesús? Queremos saber dónde está. Y lo fueron a buscar incluso hasta donde Jesús estaba, cerca de Capernaum. Versículo 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿O cuándo llegaste aquí? Fíjese que ellos estaban buscando a Jesús, pero como mencionamos la otra vez que hablamos sobre esto, ellos no estaban muy interesados realmente por Jesús, sino por el alimento que Jesús le había dado. Entonces al día siguiente se levantaron con hambre y dijeron, opa, vamos a buscar nuestra comida, busquemos a Jesús. Y cuando llegaron a Jesús le dijeron, Jesús, bueno, estás por aquí, Señor, te hemos estado buscando, te hemos estado siguiendo, queremos estar contigo, y comenzaron a querer conversar con Jesús de una manera eh, un poco amena, digámoslo así, ¿verdad? Pero Jesús es extraordinario porque cuando Él tiene que ser duro y directo, lo hace de esa forma. Pero cuando Él tiene que ser tierno, amoroso, también lo hace. Y en esta ocasión Jesús, sabiendo las intenciones, sabiendo el deseo de los corazones, sabiendo por qué que ellos estaban ahí,
Directamente le dijo lo siguiente en el versículo 26. Dice, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Directo a la yugular. Ustedes están aquí buscándome no por mí, no por las cosas que han visto, no por el mensaje que yo traigo, sino que ustedes están siguiéndome y están aquí porque están con hambre. Y en pocas palabras, como dijese, me han visto cara de restaurante, me han visto cara de panadería, donde puedo fabricar, multiplicar todos los días para darle de comer a ustedes de una forma gratuita. Lo que quieren es que yo les dé de comer. Por eso están aquí, directo a la yugular. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este, a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Jesús nos está enseñando aquí una lección importante que muchas veces nos hemos olvidado, la dejamos como segundo plano, y es la siguiente. Nosotros, seres humanos, por causa de nuestra naturaleza, buscamos incansablemente, insaciablemente. Nos cansamos y nos desgastamos día a día para poder enriquecernos o para poder traer ese alimento físico y material a nuestras vidas. El alimento es necesario para nosotros, pero lo que estoy intentando decirles aquí es que nosotros buscamos de una forma muchas veces hasta descontrolada por las cosas materiales. Nuestro enfoque, nuestro sentido de vida está en querer acumular y tener riquezas y poder acumular cosas materiales aquí en esta vida para poder saciar muchas veces un vacío que existe en nuestro corazón o para poder simplemente mostrar a las personas cómo que somos, tenemos suceso y cómo podemos conseguir las cosas, para poder tener un estatus, para poder sentirnos importante, para poder acostarnos en nuestra cama y decir, mira cuánto he acumulado, cómo está aquí el fruto de mis manos, mira cómo soy bueno. Y Jesús lo que nos está diciendo de que todas esas cosas, toda la manera que tenemos de pensar, todo lo que nuestra cultura nos ha implementado en nuestra mente, tenemos que correr y correr para poder obtener las cosas, no es importante en realidad. Eso es lo de menos que tenemos que correr y buscar. Porque lo que es realmente importante, es que tenemos que buscar el alimento espiritual que permanece para vida eterna. Nuestro interior, la conexión que tenemos que tener con Dios, nuestra vida espiritual, alimentarnos a través de orar, a través de leer, a través de estudiar la palabra de Dios. Nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos incansablemente. Y yo sé que hay momentos en nuestra vida que necesitamos hacerlo, pero no la vida toda. El sentido de nuestra vida no puede ser trabajar el tiempo todo, al punto que muchas veces perdemos tiempo de más con nuestras familias, con nuestros hijos, los vemos crecer y estamos ausentes. Corremos y corremos para poder acumular bienes materiales y descuidamos completa y absolutamente nuestra vida espiritual y no estamos acumulando riquezas espirituales en los cielos, que es lo que realmente vale la pena. El propio Jesús también en otra oportunidad enseñó que debemos de acumular riquezas, pero en los cielos, donde la polilla no la corrompe, no la destruye. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo una comunión diaria con Dios. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar no es algo que tenemos que hacer únicamente los domingos, cuando vamos a la iglesia, si es que vamos a la iglesia, sino que es algo que tenemos que hacerlo todos los días, porque así como comemos nuestro alimento todos los días para mantener nuestro cuerpo físico sano y fuerte, pues nuestro espíritu necesita aún más de esa fortaleza y de ese alimento que es dado a través de su palabra y orando y vigilando constantemente.
Eso realmente tiene que ser nuestra preocupación y nuestro trabajo tiene que ser realmente en esa dirección. Es por eso que estamos aquí o estudiando la palabra de Dios. Es por eso que estamos esforzándonos, haciendo esto para motivarnos, para poder aprender y ver que necesitamos hacerlo esto constantemente en nuestra vida diaria, nosotros mismos, y alimentar nuestro espíritu, porque la vida eterna es para siempre. Pare para pensar, nosotros nos enfocamos mucho en nuestra vida material aquí y recuerde que apenas son algunos años que estaremos vivos físicamente, pero que nuestro espíritu, Él es eterno. Y de ahí, ¿para dónde vamos después de esa muerte? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Eso lo va a determinar lo que hacemos aquí, en esta vida física y material. Si colocamos nuestra vida, si confiamos al Señor Jesús como nuestro único y Salvador, estaremos realmente alimentando y poniendo nuestra vida espiritual en primer lugar. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que Él ha venido, que Él le ha enviado. Nuestro trabajo es ese, creer que Jesús es el enviado. Pero la palabra creer, recuérdense que Juan usa mucho esa palabra aquí. No es simplemente creer de una forma intelectual, de una forma mental, simplemente, sino que el creer aquí significa depositar nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa creer, ¿ok? Le dijeron entonces, pues, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Fíjese qué tremendo esto. Porque si recordamos, ¿verdad? En la primera parte que vimos en la alimentación que ellos recibieron, Jesús multiplicó los panes y los peces de una forma milagrosa. Ellos mismos vieron con sus propios ojos. Ellos mismos fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo. No es de que ellos estaban caminando por el desierto y por ahí, por casualidad, se encontraron a Jesús y Jesús comenzó a decir esas palabras y ahí ellos dijeron, bueno, pero ¿quién eres tú? No te conocemos. ¿Qué obra haces tú para que te creamos? No es eso lo que pasó. Ellos acabaron de estar el día anterior con Jesús. Ellos acabaron de ver al propio Jesús dando gracias a Dios y multiplicar los panes y los peces delante de sus ojos. Y ellos se saciaron y comieron el mejor pan de sus vidas, el mejor pescado de sus vidas. Comieron como nunca lo habían hecho antes en sus vidas. Ellos vieron ese milagro extraordinario y maravilloso que nunca antes habían visto. Y con todo eso, su corazón incrédulo y duro pedía más señales. Le decía, queremos más. No nos has convencido. Este milagrito no nos ha convencido. Estos panes multiplicados no nos ha convencido. ¿Quién eres tú? Dinos más, haznos más cosas para que podamos creer. Ese es el corazón del ser humano. Ese es nuestro corazón. Y por naturaleza es incrédulo. Por naturaleza es duro de servir. Por naturaleza es terco. Por naturaleza es egoísta. Por naturaleza no queremos rendirnos delante de las evidencias de Dios. Ese somos nosotros, un corazón contaminado y lleno de amargura y de maldad. Nosotros no somos muy diferentes a estos hombres judíos, porque delante de tantas y tantas evidencias que hemos visto, que vemos todos los días de la grandeza y del poder y la misericordia y de la creación de Dios, aún continuamos diciendo qué poder, qué señal nos puedes darnos para poder creer. En el 31 continúan diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que os ha dado el verdadero pan del cielo. Entonces, con esta palabra, ellos también estaban diciéndole a Jesús de una manera indirecta, oye, fíjate,
Nuestros padres sí recibieron una señal de verdad. ¿Cuál fue la señal que ellos recibieron de verdad? Es que Dios les dio de comer el maná en el desierto. Ahora, paremos un instante aquí para aquellos que tal vez no están entendiendo qué es el maná o de qué está hablando aquí. Y es que en el libro de Éxodo, cuando Dios libertó al pueblo de Israel, a los judíos de Egipto, los sacó al desierto para llevarlos a la tierra prometida, y estando en el desierto, Dios les dio de comer, y les dio de comer un alimento llamado maná. No se sabe muy bien en qué consistía ese alimento. Probablemente muchos entienden de que era una especie de pan o algo parecido. Pero lo que sí entendemos es que Dios hizo que del cielo cayese ese maná para poder alimentar todo el pueblo de Israel. Y eso acontecía todos los días. Y lo interesante es que este maná que descendía del cielo, descendía para poder comer en ese día. Pero ¿qué pasaba si ellos querían acumular ese maná y poder guardarlo para el día siguiente? Acontecía que el maná se podría en el mismo día. Recibían eso por la mañana y al final del día se estaba pudriendo y no podían guardarlo, por más que ellos quisiesen. ¿Y eso por qué pasaba? Porque Dios quería que ellos aprendiesen a depender de Él todos los días. Todos los días. Cuando en nuestro corazón queremos acumular cosas para el mañana, estamos perdiendo de vista que nuestro hoy y nuestro mañana están en las manos de Dios y que tenemos que poner nuestra esperanza no en las cosas que acumulamos, no en las riquezas que acumulamos, sino poner nuestra confianza en Dios única, porque nos olvidamos de que Dios puede hacer podrir, apodrecer ese maná y que el día de mañana podremos no tener nada si es que confiamos en esas cosas que nos hemos acumulado. Entonces es importante que confiemos en Dios. Entonces ellos le estaban diciendo eso a Jesús. Jesús, nuestros padres se alimentaron, ellos comían todos los días y no tenían que preocuparse por comer, no tenían que trabajar esforzándose como lo hacemos nosotros. Ellos no tenían que a veces como nos pasa de tener que dejar de comer 1 o 2 días porque no podemos acumular la comida, no hay comida suficiente para todos. Ellos sí recibieron una señal. Lo que tú hiciste ayer, bueno, sí, fue una señal buena y tal, pero queremos más. Tú puedes hacer eso, ¿verdad? Prácticamente es eso lo que estaban intentando indirectamente decirle a Jesús. Tú también puedes darnos de comer todos los días. ¿Qué te parece eso? Y Jesús le dijo, en verdad os digo, no fue Moisés, primero, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Quien nos alimentó no fue Moisés. Moisés no es el que creó el maná, es mi Padre que es mi Padre que les dio el maná y también es mi Padre que da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? El propio Jesús. Más adelante vamos a entender un poco más de eso. Versículo 33 dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Nuevamente ellos insistían. Ellos estaban preocupadísimos con el pan. Queremos ese pan. Danos ese pan. Queremos comer, queremos saciar nuestra barriguita de ese pan. Nuevamente ellos no están viendo y entendiendo la analogía, la metáfora que Jesús está haciendo. Ellos están pensando, recuerden, porque su mente carnal está pensando en las cosas materiales. Así como lo hemos visto y hemos repetido eso aquí varias veces, así como pasó con Nicodemo, así como pasó con la mujer samaritana, así como ha pasado con los judíos, también pasa con estas personas. Están enfocados en las cosas materiales y las cosas espirituales no consiguen entenderlas claramente. Es por eso que nosotros necesitamos de la claridad y la clareza que el Espíritu Santo nos da, la iluminación del Espíritu Santo para poder entender las palabras de Jesús y sus enseñamientos. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aleluya. Pero ya os dije
y aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ustedes son incrédulos, su corazón es duro. No importa el milagro que yo haga, no importa lo que acontezca delante de sus ojos, su corazón es duro y es por eso que no consiguen creer. A veces pensamos que los milagros nos pueden hacer creer, pero el milagro no convierte a nadie. El milagro apenas es una señal que apunta al mensajero. Y el mensajero es Jesucristo. ¿Okay? Coloquen eso en su cabeza. Nadie se convierte por un milagro. Si se convirtiesen por un milagro, el pueblo de Israel sería los más convertidos del mundo. Porque los que ellos vieron de milagros y de señales en el desierto, recuérdense, Dios les dio de comer, Dios le dijo a Moisés que con su vara empujase la roca y salió agua, empujase o tocase el mar y el mar se abrió en dos. Dios le dio una columna de fuego para abrigarlos de noche, una columna de nubes para protegerlos del calor de día, y etcétera. Podríamos continuar y continuar y continuar aquí. Todos los milagros que Dios hizo contra el pueblo de Israel. Y con todo ese pueblo que vio todo eso, continuó siendo un pueblo incrédulo. Es por eso que todos ellos murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Ninguno de ellos entraron por causa de su incredulidad. Entonces, el milagro apenas nos apunta, nos señala hacia el mensajero o al mensaje en este caso, que es Jesucristo. Todo, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Qué palabra maravillosa. De ningún modo le echaré fuera. Todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Ahora, ¿cómo así todo lo que el Padre me da vendrá a mí? Para eso he separado aquí, espero que lo puedan ver. Eh, no sé si lo pueden ver, pero hay un versículo en Oseas capítulo 11, versículo 4, que quiero leérselos para poder entender esa parte. Dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Entonces, el Padre es el que vino a buscarnos. El Padre es el que vino a salvarnos. Él dio la iniciativa de salvación. No fuimos nosotros mismos. Ya lo hemos dicho varias veces aquí. El hombre no tenía capacidad de salvarse, no tenía capacidad de entender a Dios. Y el Padre fue quien inició todo ese proceso de salvación. De Él proviene la salvación. Y como acabamos de leer, Él nos atrajo. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Con lazos de amor nos atrajo, como si fuésemos niños. Delante de su presencia nos condujo, nos sedujo con amor, con palabras de amor, nos sedujo y nos atrajo hacia su Hijo Jesucristo para que pudiésemos a través del mensaje de su Hijo recibir salvación. El Padre es quien nos muestra nuestra condición. Él viene, nos destruye, nos humilla con su palabra y nos muestra nuestra condición de pecador y la necesidad que tenemos de mirar hacia la cruz, hacia su Hijo Jesucristo. Y mirando hacia la cruz, hacia el mensaje de la cruz, podemos encontrar salvación y refugio y alivio para nuestras almas. Y si hacemos eso, Jesús nos promete una cosa. Y es lo más importante que podemos obtener en esta noche a través de este mensaje. Es de que todos los que vienen a Jesús enviados por el Padre, ninguno de ellos Jesús los rechaza. No importa la condición, no importa lo que hayamos hecho, no importa qué seamos delante de Dios, si nos humillamos, colocamos nuestro corazón reconociendo nuestros pecados, Él nos perdona y Él nos recibe en su misericordia, en su bondad, y podremos nacer nuevamente y ser nuevas criaturas. ¿Okay? Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es una promesa de Jesús. Confiemos en Jesús, que esa resurrección, esa salvación será hecha. Él nunca ha fallado en sus promesas y Él nunca fallará. Él nos prometió y así será. Entonces confiemos en Jesús plenamente y descansemos en su palabra. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Los judíos se rascaban la cabeza y decían, pero ¿qué se ha creído este? ¿Verdad? Lo conocemos. Sabemos quién es su familia. Este es el hijo de José. Conocemos a su madre María. Es más, a lo mejor, ¿no? Parafraseando aquí, yo he jugado pichanguita con él. Yo he jugado canicas, bolitas, fulbito con él. Yo he estado con él desde chiquito. ¿Cómo así que él ha descendido del cielo? No entendemos eso. ¿Quién es este para que nos diga eso? Respondiendo Jesús le dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día al final, repitiendo. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. Esto es importante porque a veces pasa desapercibido este versículo. Y esto voy a tratar un poco más adelante, cuando lleguemos al capítulo 14. Vamos a hablar un poquito sobre algunas religiones cuando lleguemos allí. Pero lo que Jesús está diciendo es que ninguna religión en el mundo puede acercarnos al Padre. Ninguna religión puede acercarnos al Padre. No es como se dice por ahí que todos los caminos llevan a Dios. Ninguna religión, ningún camino puede llevarnos al Padre. ¿Por qué? Porque el único que puede hacerlo es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque es el único que ha estado con el Padre, el único que puede dar testimonio del Padre, el único que puede enseñarnos quién es el Padre. ¿Por qué? Porque él ha estado con el Padre. ¿Cierto? Entonces, ese que él descendió, o sea, Jesús que descendió, es el único que puede enseñarnos de Dios porque Él ha estado con el Padre. Él ha visto al Padre, Él puede darnos testimonio verdadero. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. 48 dice, yo soy el pan de la vida. Una vez más repite eso, yo soy el pan de la vida o yo soy el pan de vida. Yo ya lo he mencionado, esa palabra yo soy y cuál es su significado, pero voy a repetirlo nuevamente. ¿Okay? En este libro de Juan encontramos los 7 yo soy que Jesús manifiesta. Y aquí es el primero, donde dice yo soy el pan. Encontramos también yo soy el camino, la verdad de la vida, yo soy la puerta, yo soy, bueno, hay varios yo soy. Son 7, ¿verdad? Que vamos a encontrar en este libro y vamos a estar estudiando. Este es el primero. Pero la palabra yo soy, como yo dije en el pasado, les enseñé en el pasado, para nosotros no significa mucho. Pero cuando vamos al contexto y a lo que Jesús quiso decir y qué significaba esa palabra en su original en hebreo, tiene mucho que ver con el libro de Éxodo cuando Moisés se presentó delante de Dios en la zarza ardiente y Dios le envió para que pudiesen libertar al pueblo de Israel de los egipcios. Y después de tanta discusión que Moisés no quería, al final Moisés se convenció y dijo, ok, yo voy a ir, pero ellos me van a preguntar, ¿quién me envía? ¿Qué les tengo que decir?
¿cuál es tu nombre, Dios? Y ahí Dios le dijo, yo soy el que soy. ¿Okay? Esa es la palabra en hebreo que para nosotros la podemos entender como Yahweh o Yahvé, después se tradujo al español como Jehová. Es la misma palabra que Jesús está diciendo. ¿Okay? Solo que, claro, cuando se traduce a nosotros, viene con una traducción que pierde su significado. Entonces, ese yo soy, él está diciendo, yo soy el mismo Yahweh, yo soy el mismo que se presentó a Moisés, yo soy el mismo de la zarza ardiente, yo soy el mismo que libertó al pueblo de Israel. ¿Ok? Es el mismo. No significa que Jesús y el Padre son una única persona. No confundamos eso. Recordamos que Dios son tres personas en Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres forman una unidad compuesta llamada Dios. Pero los tres están íntimamente ligados, unidos unos a los otros. Y Jesús mismo dijo en muchas oportunidades, el Padre y yo somos uno. A pesar que somos dos, pero tenemos una unidad compuesta, perfecta, y somos uno. Todo lo que Él hace, yo también lo hago. Todo lo que yo hago, Él también lo hace. Entonces, yo soy el pan de vida. ¿Por qué el pan? En el capítulo anterior hablamos un poco sobre eso, cuál es la analogía del pan, del alimento. El pan era el alimento más común en la época, el alimento más básico en la época. ¿Okay? Entonces, el pan es un alimento y el alimento cuando lo comemos y entra a nuestro cuerpo, él se convierte en nutrientes, en proteínas, en vitaminas y esos nutrientes entran a nuestra corriente sanguínea y se hacen parte de nosotros y nosotros nos hacemos parte de ese alimento. Es por eso que por ahí se dice somos lo que comemos, ¿verdad? Si comemos muchas cosas malas, muchas comida chatarra, pues nosotros, nuestra vida será una vida chatarra. Y si nos cuidamos nuestra alimentación, nuestra vida será sana, ¿verdad? Porque todo lo que comemos va a nuestra sangre, a nuestro cuerpo y nos convertimos, digamos así, uno con esa comida. Entonces, lo que Jesús está enseñándonos es que Él es ese alimento básico y que nuestra vida depende de ese alimento básico. Y si no nos alimentamos de ese alimento, morimos. Y que ese alimento cuando entra en nuestro cuerpo, cuando entra en nuestra vida, se transforma en uno con nosotros y nosotros nos convertimos uno con Él. Y a partir de ese alimento es que podemos tener vida eterna. Lo segundo es que Jesús, al decir yo soy el pan de vida, Él está manifestando que Él es esa fuente primaria. No es que Él dice yo tengo pan para vida eterna, que sería muy diferente, ¿verdad? Si Él dijese yo tengo pan, yo tengo alimento, yo tengo la solución, yo tengo la vida, yo tengo el camino. No fue eso que Jesús dijo. Si Él dijese eso sería otra cosa, pero sus palabras fueron diferentes. Él no dijo yo tengo el pan de vida, sino que Él dijo yo soy el pan de vida. Entonces, lo que Jesús tiene para nosotros, lo que Jesús tiene para ofrecernos, no es la solución, sino que Él es la solución. No es que Él viene a ofrecernos para que tengamos vida porque Él trae la vida, sino que Él es la vida. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, a veces queremos acercarnos a Jesús, así como estos judíos o estos hombres que se alimentaron de los panes interesadamente. Buscamos a Dios, buscamos a Jesús por intereses y queremos que Dios nos dé cosas. Entonces, Jesús, dame. Yo quiero que tú me des, que me traigas, o mejor esa palabra, ¿verdad? Yo quiero que me traigas un pan.
Yo quiero que me traigas vida. Yo quiero que me traigas bienestar físico y material. Yo quiero que me traigas un carro nuevo, una camioneta, un Lamborghini. Yo quiero que me traigas dinero en la cuenta. Yo quiero que me traigas. Pero lo que Jesús dice, no, yo no tengo nada para traerte. Yo no he venido aquí al mundo para traerte cosas. Yo he venido aquí al mundo para darte lo que yo soy. Yo soy esa vida. Yo soy ese pan. Yo soy tu sanidad. Yo soy tu alimento. Yo soy todo lo que necesitas. Entonces lo que nosotros tenemos que parar es de buscar las cosas que Él nos puede dar y buscar el propio Jesús, porque Él es el único que puede saciar todas nuestras necesidades. Solamente en Él, cuando introducimos nuestra vida, nos transformamos uno a través del Espíritu Santo con Él y Él es uno con nosotros. Solamente así podemos estar completamente saciados, llenos, satisfechos y con vida. Y puede faltarnos comida, puede faltarnos salud, puede faltarnos un montón de cosas materiales y con todo nuestra vida estará completamente saciada, satisfecha y feliz porque estamos completos en Él, porque Él es todo lo que necesitamos. Es eso lo que Jesús quiere decirnos. Es esa la intensidad de su mensaje. Es ese el mensaje que tenemos que asimilar y entenderlo. Es el mensaje que necesitamos llenar nuestra alma, el vacío que existe en nuestro corazón, que tiene el tamaño perfecto de Dios para que nuestra vida tenga sentido. Y solamente así pararemos de sufrir y de frustrarnos por las cosas materiales y nuestra alma podrá descansar y podremos confiar. Y ahí después, en su perfecta voluntad, Él vendrá a saciar también nuestras necesidades físicas, materiales, según su voluntad, según su deseo y lo que Él entiende que es mejor para nuestras vidas. Entonces, yo soy el pan de vida, yo soy el alimento, lo único que ustedes necesitan es su mensaje. Amén. Versículo 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Aquí él está hablando del sacrificio que él tenía que hacer en la cruz del Calvario. Y él estaba comenzando a enseñar que él tenía que dar su carne como sacrificio por muchos. ¿Okay? Los judíos entonces contendían entre sí. ¿Cómo puede darnos comer su carne? Espera, ¿cómo así comer su carne? Pero esto es abominación. Nos está diciendo que tenemos que ser carnívoros. ¿Por qué? Porque nuevamente no entendía la analogía de Jesús, la espiritualidad de su mensaje. Ellos estaban llevándolo de una forma literal. Entonces Jesús empeoró más en su mensaje, Jesús dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no solamente la carne, sino que también bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces ya no es solamente comer su carne, sino es también beber su sangre. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Vieron? ¿Vieron como que lo que acabamos de decir es justamente lo que él estaba enseñando? Que nos transformamos en uno, somos uno con él y él es uno con nosotros cuando nos alimentamos de él. Esta carne y esta sangre que le está diciendo es el sacrificio. Cuando nos convertimos al Señor, somos parte de su sacrificio y morimos juntamente. Eso después el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas, lo desenvuelve perfectamente eso, como nosotros morimos con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y su sangre, que es el sacrificio, su sangre que nos limpia de todo nuestro pecado, también nosotros tenemos que
recibirla porque es ella quien nos perdona de todas nuestras iniquidades. ¿Okay? Entonces, esa es la analogía que Jesús estaba diciendo y que los judíos no podían entender. También algunos estudiosos entienden de que Jesús estaba comenzando a hacer una referencia sobre la institución de la Santa Cena. Recuérdense que Jesús instituyó la Cena del Señor, lo que conocemos cuando Él comió y bebió del pan y del vino. E instituyó la Santa Cena, que lo vamos a ver más adelante y que debemos practicarlas. Algunos estudiosos creen que tiene relación con esto. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y bebieron. El que come de este pan vivirá para siempre. O sea, el pan que sus padres en Egipto, en el desierto, comieron, que es el maná, ellos comieron de ese pan, pero después murieron. Mucha de esa gente murió porque era incrédula. Murió físicamente, pero también murió espiritualmente, porque ese alimento que ellos recibieron era un alimento físico que no nos lleva a lugar ninguno. Pero el alimento que Él está ofreciendo, nos dice, es el alimento que nos dará vida eterna. Entonces Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Capernaum. ¿Okay? Versículo 60, ya estamos ya en la última parte, dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Por qué dice esto esta gente? Sus discípulos. No sus discípulos más cercanos, pero la gente que estaba oyendo. Porque el Evangelio realmente viene a confrontarnos. El Evangelio viene a humillarnos. El Evangelio viene a decirnos: tú eres pecador. El Evangelio viene a decirnos: tú no eres todo lo que tú crees que eres. El Evangelio viene a decirnos: tú no puedes solo. Sin mí nada puedes hacer. Tu vida es vacía. Tu vida no te lleva a ningún lado. Tu esfuerzo, tu fuerza, tu capacidad, tu inteligencia, tu profesión, tus medallas, tu diploma, nada de eso vale para nada. Ese es el Evangelio. Y eso es duro porque nosotros nos sentimos confrontados. Cuando leemos la palabra de Dios, ella misma dice que es como un espejo. Yo, por ejemplo, cuanto más estudio de Dios, más indigno me siento. Cuanto más aprendo de Dios, más reconozco que no lo conozco o que lo conozco poco. Porque cuando estudiamos entendemos la impureza de nuestro corazón y la necesidad urgente que tenemos de Él, de su palabra, que nos limpie, que purifique nuestros corazones con su palabra. Necesitamos de eso. Y eso es duro, porque no queremos a alguien que nos mande. No queremos a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que decir. No queremos a alguien al quien tenemos que dar satisfacción. Queremos pecar libremente. No queremos tener a alguien que nos diga: epa, no puedes ir por aquí, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque como somos adultos, no queremos a nadie que se entrometa en nuestras vidas. Pero el Evangelio es eso, es confrontación directa en nuestras vidas. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues si veréis al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a traicionar. Jesús sabía perfectamente quién era cada quien. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se los ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. O sea, toda aquella multitud que dijimos, ¿verdad? Que eran más de 10,000 personas que fueron alimentadas.
Todos comenzaron a irse porque no soportaron la doctrina, no soportaron los enseñamientos, porque nadie quiere renunciar, nadie quiere abandonar su vida, nadie quiere sacrificar su vida, nadie quiere creer y seguir a Jesús. Y es por eso que se iban uno tras uno tras uno. En otras partes, en otros evangelios, nos da a entender de que se fueron todos. Se fueron todos, incluso gente que ya lo seguía algún tiempo. Se fueron todos. Y Jesús dice en el versículo 67 que se volteó a los 12, a los 12 discípulos, a los apóstoles, y le dijo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Porque mira, todos ya se han ido. Todos me han abandonado. Todos se han volteado y han rechazado mi palabra. Han rechazado mi mensaje. Han rechazado el mensaje porque ellos no quieren un Dios que les diga qué tienen que hacer. Ellos quieren un Dios conforme a su imagen y semejanza. No es muy común en nuestros días. Queremos un Dios conforme a nuestro corazón. Bonito, que no me ofende, un Dios que cumple mis necesidades, un Dios que me obedece, un Dios que yo lo decreto, que yo le mando, que yo le digo, que yo no sé qué, y que yo puedo hacer lo que yo quiera, y ese Dios no hace nada, no me dice nada, y con todo ese Dios me va a llevar al cielo. Eso es lo que muchos creen, un Dios que no es verdadero, un Dios hecho a su imagen. Pero Jesús dice que toda esa gente, cuando escucharon este mensaje, lo abandonó. Y les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también no soportan este mensaje? ¿Ustedes también quieren abandonarme? Y aquí viene un versículo que es sensacional. Este versículo acaba conmigo. Es un versículo espectacular. Pedro respondió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no tenemos a quién ir. Señor, no tenemos hacia dónde mirar. Señor, no tenemos cómo protegernos. Señor, no tenemos cómo llenar este vacío en nuestro corazón. No tenemos a nadie, Dios, sino a ti, Jesús. No tenemos nadie que pueda ayudarnos. No tenemos nadie que pueda sustentarnos de verdad. No tenemos a nadie porque no somos nada. Solo tus palabras son palabras de vida. Las otras palabras que oímos, los otros mensajes, las otras doctrinas, las otras ideologías, las otras religiones, las otras filosofías, todas son palabras huecas, sin sentido, que apenas llenan nuestro intelecto, llenan nuestra mente y confunden muchas veces nuestra alma. Pero tus palabras, Jesús, tus palabras, Dios, son las palabras verdaderas que llenan mi corazón de amor verdadero y que le dan verdadero sentido a mi vida. Y a través de tus palabras, Jesús, puedo sentirme realizado completo y ahora sí puedo decir, soy uno en Jesús, soy salvo en Jesús. Esa palabra es espectacular por eso, porque tiene un impacto profundo. A menudo oro esta oración a Jesús y le digo, Jesús, no soy nada, tengo a dónde ir, Jesús. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tus palabras me pueden consolar y solo tu palabra me puede fortalecer y me ayudar en esta caminada para poder alcanzar la meta final. Por eso que Pedro es espectacular en muchas de sus declaraciones. También dijo otras tonterías también, pero cuando acertaba en las palabras lo hacía de una forma maravillosa. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios es el Mesías. Tú eres el Santo de Dios. Tú eres el enviado del Padre. Tú eres el ungido del Padre. Tú eres el prometido de Dios. Tú eres el Salvador de las naciones. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el que abre y nadie cierra. Tú eres el principio y el fin. Tú eres todo para nosotros.
Y Jesús le respondió y le dijo, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es el diablo. O sea, a pesar de que ellos habían visto, a pesar de que habían estado con Jesús, hablando de los 12, uno de ellos no creía. Uno de ellos no lo conocía. Uno de ellos lo iría a traicionar. ¿Por qué? Porque era diablo. ¿De quién está hablando Jesús? En el versículo 71, para finalizar, dice, Judas Iscariote, porque este era uno de los 12 y este le iba a entregar. Sí, entre los 12 estaba el traidor. La palabra diablo significa enemigo, confrontador. ¿Ok? No significa que Judas era el diablo encarnado, aunque después nos da a entender de que hubo un momento donde el diablo se le metió realmente, pero que si no creía y era enemigo. Recuérdese que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Y Jesús es el príncipe de paz que nos vino a traer paz para con Dios. Justificados pues para con Dios, tenemos paz con Él. ¿Cierto? Entonces Él nos trajo, Él nos reconcilió con Dios. Pero aquellos que aún no han sido reconciliados continúan siendo enemigos de Él. Entonces Judas era diablo en ese sentido, era enemigo, era aquel que lo iba a traicionar. Entonces desde ese momento Jesús ya le estaba diciendo a sus discípulos de que había uno de ellos que no era verdadero, no era realmente que había creído de verdad. Esto es muy, muy interesante y muy importante. Bueno, gente, no quiero extenderme más. Yo creo que hemos podido abarcar todo este capítulo. Capítulo muy apasionante, muy interesante, como siempre, lleno de enseñanzas, lleno de vida para nuestros corazones. Véanlo más de una vez porque ha sido un poco largo. Véanlo por partes. Compártalo si creen que hay gente que puede ser bendecida con esta palabra. Que el Señor continúe nos ayudando a poder entender que toda esa palabra cree cada vez más vida en nosotros y podamos fortalecernos y crecer, que este alimento sea un alimento para nuestras almas y nuestra vida espiritual sea realmente alimentada de la palabra de Dios. Ok, bendiciones. Espero que tengan una semana bendecida como siempre. Cualquier duda, cualquier pregunta me lo hacen llegar por mensaje. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao.